Continuamos en Noticias Globovisión Economía y como les comentaba nos acompaña en el estudio Carlos Miguel Álvarez, él es economista, además es parte del grupo del equipo de Ecoanalítica. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, queríamos conversar con usted, como señalábamos en el corte, sobre lo que es la situación que se está presentando en este momento en Venezuela en materia económica. Recientemente, la coyuntura que se ha presentado entre Venezuela y Colombia ha generado la necesidad de equipos de ambos países de establecer o trabajar en la posibilidad de establecer un tipo de cambio para lo que es el intercambio en la frontera. ¿Esta necesidad viene de dónde? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no es tan rentable para Colombia la tasa CIMADI, que es nuestra tasa más alta oficial? ¿Y por qué Venezuela trabaja en mejorarla y admite que esto no es lo viable? Fíjate, una cosa muy importante a entender en lo que es el tipo de cambio es que hoy en día Venezuela sufre de diferentes tipos de cambio, oficialmente dos y uno que es no oficial, que no se puede hablar de su cotización, pero se puede hacer mención a ella. El punto es que en Colombia hacen referencia al tipo de cambio no oficial, que está superior al tipo de cambio, en este caso oficial, que sigue siendo el antiguo CIMADI, a pesar de que del sistema por el cual trabaja el DICON ya se le habían hecho pruebas para salir al aire, pero en este caso salió el exministro Pérez Abad y eso quedó en el aire. Entonces entra esa situación del comerciante colombiano en decir yo no puedo aceptar un tipo de cambio que está por debajo del tipo de cambio que el mercado está transando. ¿Y cuál es el tipo de cambio del mercado? En este caso es el tipo de cambio no oficial. En los países generalmente cuando no existen este tipo de distorsiones cambiarias se establecen los tipos de cambio según las monedas. Algunas veces, o es la referencia más básica que se utiliza, el circulante entre lo que son las reservas, el circulante en billetes, o el intercambio comercial entre los principales socios. Si Venezuela tuviese que definir un valor cambiario según sus principales socios, tendría que hacerlo como está tratando de hacer en este momento Colombia, Sí, con cada uno. Fíjate una cosa, eso es lo que nosotros conocemos como el tipo de cambio real, ¿no? O la paridad del poder adquisitivo, que lo que te establece es que tú buscas los bienes, una cesta de bienes nacionales y lo comparas con una cesta de bienes comparables de tus socios comerciales, principales socios comerciales. El caso de Venezuela ahorita está en el orden de Estados Unidos, China, la Unión Europea, Colombia, Brasil y México. Son los 6 principales socios comerciales. Es decir, tú deberías tener una cesta y compararla con la cesta de esos países para poder tener el tipo de cambio de referencia del bolívar con respecto al dólar. Cuando tú haces eso, nosotros en Ecoanalítica lo llamamos el tipo de cambio real y nos proyectamos que a final de año debería estar cerrando un poco más de 400 o promediando este año lo que son 250 bolívares por dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo de cambio que está muy por encima del tipo de cambio donde se hacen la mayoría de las importaciones, en este caso son no solamente las públicas, sino también parte de las importaciones privadas, y eso te hace todo el tema de distorsiones. La forma de fijar un tipo de cambio es decir, hay que buscar la relación que tú tengas de esa canasta de bienes con el resto de tus socios comerciales, cosa que aquí no se hace. Hoy en día el tipo de cambio aquí fluctúa de acuerdo a las operaciones que llegan al Banco Central, donde hoy en día el Banco de Venezuela paradójicamente tiene mucho poder en lo que es la tasa de cambio del CIMADI, lo que quieren convertir en el nuevo sistema de DICOM. Exacto, cuando se presenta esta situación, en el caso de las autoridades colombianas y las autoridades venezolanas que están trabajando este tema, escuchábamos en medio de esta situación al gobernador del estado Táchira, que es uno de los interesados en este conflicto y en esta situación para que se resuelva en lo que es la frontera para traer alimentos, medicinas, productos en general, además de la vida que pueden hacer o que hacen trabajadores venezolanos que trabajan del otro lado de la frontera y viceversa. Ahora, ¿quién saldría perdiendo si esto se establece según el tipo de cambio de intercambio comercial? Mire, yo creo que no es un tema de quién sale perdiendo o quién sale ganando, ¿no? El mercado te va a regir ese tipo de cambio, siempre y cuando se permita que el mercado lo rija. ¿Entiendes? Los esfuerzos que se hacen en generar un tipo de cambio especial para la frontera va a seguir siendo un tipo de cambio que no está regido por el mercado, porque hay muchas operaciones que están en otro lado. Entonces, ¿qué tipo de cambio vas a utilizar tú de referencia? ¿El tipo de cambio nuevo que están generando entre Colombia y Venezuela, o el DICOM, o el tipo de cambio DIPRO, o el tipo de cambio
que aparece en la página web. O sea, es un poco complicado. Yo lo que digo es, ¿por qué no empiezas a trabajar con el DICOM, que ya montaste todo el equipo y que efectivamente si eso se funciona por oferta y demanda, debería haber se debería pegar al tipo de cambio no oficial y después empezar a bajar? Eso debería ocurrir si se hace un proceso de convergencia y de unificación cambiaria adecuado. Ahora, la voluntad del Estado es lo que a mí me queda en duda de que eso es lo que quieran realizar. Ahora, en medio de esta situación, usted acaba de mencionar un tema importante y es que siempre se ha señalado, en el caso de lo que es el valor de la divisa paralela, el valor de este portal, que siempre señala el Ejecutivo Nacional como aquel enemigo de la economía nacional, y que este mercado se fija, según ellos han señalado, ellos mismos, según sus propias declaraciones, por las operaciones de la frontera, le han llamado incluso el dólar de la frontera. ¿Por qué entonces no irte a ese mecanismo oficial que ya tienes, como usted señala, constituido y que no termina de comenzar a operar y que se separó por mucho de lo que es la divisa protegida? Claro, mira, siempre lo hablamos y siempre entre economistas discutimos y creo que en esto sí hay un acuerdo entre economistas, cosa que es bastante difícil, donde lo primero que tienes que hacer es reconocer el mercado. Eso es reconocer que existe ese tipo de cambio, no que es artificial, porque tanto el lado corporativo como el lado personal, como cualquier persona, cuando quiere ver la referencia del tipo de cambio, no acude al Banco Central de Venezuela a ver cuánto está DIPRO o cuánto está DICOM. Acude a esa página web donde puedes ver la referencia de cuál es el tipo de cambio. Que es un tipo de cambio que es distorsionado, estoy de acuerdo, pero al final es un tipo de cambio de una frontera que pasó más de un año cerrado y que se ha afectado por el efecto que tiene el tipo de cambio del peso con respecto al dólar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo reconoces? Y si tú tienes las herramientas de política económica suficientes, y creo que el Estado en este momento los tiene, tú vas a hacer que ese tipo de cambio caiga de manera importante. ¿Ok? Es mucho más difícil, y esa es mi opinión, de que el DICOM se acerque al paralelo, a atacar el paralelo y que el paralelo empiece a caer y se vaya a atender a un tipo de cambio de equilibrio. Es decir, que si el Ejecutivo Nacional en este momento toma la medida de irse por la vía comercial, podría efectivamente entonces darle la pelea o la guerra o ganarle la batalla, como ellos han señalado, a este dólar de la frontera. Mira, no es el tema de que le va a ganar la batalla, porque aquí no es una guerra entre el gobierno y entre la página web. El tema es el mercado, y el mercado por oferta y demanda va a decidir cuál es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, hay que entender cuál es el tipo de cambio en Venezuela, a cuánto está usted dispuesto a vender un dólar o a cuánto está usted dispuesto a comprar ese dólar. Ese es el tipo de cambio de Venezuela. No es el que aparece en la página oficial o no es el que aparece en la página DICOM, perdón, en la página, esta website del Dollar Today. Ahora, en esta situación también está una referencia que afecta a los venezolanos y es el valor que usted le pone o que los comerciantes le ponen a lo que es la reposición de inventarios. Total, ese es el tema de las expectativas y aquí entra otro factor fundamental que eso pareciera que el gobierno no lo entiende, porque las expectativas te pueden mover hacia arriba o hacia abajo, no solo los indicadores de tipo de cambio, sino también indicadores de inflación. Cuando tú ves que el Banco Central de Venezuela no publica inflación desde febrero, que publicó hasta cierre de 2015, las expectativas de los agentes en venezolanas, que puede ser tuya, puede ser mía o puede ser de cualquier comerciante, es que los precios se están acelerando y yo voy a tener que vender a un precio mayor para poder reponer mis inventarios. Si no existe un cambio en esa expectativa, no hay política eficaz. Entonces, ¿qué es importante para que un sistema de cambio funcione y sea eficiente? Que haya claridad, que haya transparencia y que haya sobre todo una política económica que sea clara y específica para que todos los agentes puedan generar esa confianza en el sistema que se está implementando. Estamos entrando prácticamente al último semestre de lo que es este año 2016. El Ejecutivo Nacional, además de todo este tema y de haber tratado de manejar lo que es la frontera y el cierre y lo que esto ha generado en la economía, también ha hablado sobre que ya empieza a despegar la economía. ¿Efectivamente empieza a despegar la economía? Mira, yo aquí tengo mi opinión bastante fuerte, y es importante entender que no hay herramientas hoy en día en Venezuela para considerar que la economía está creciendo. Cuando tú ves cualquier lugar del país, bien sea al supermercado, bien sea una empresa, bien sea lo que sea, es imposible pensar de que la economía no está entrando o no se encuentra porque realmente se permanece
en una etapa de depresión económica con más de 10 trimestres consecutivos en contracción económica. Yo creo que hoy en día todo lo que nos dice la economía, lo poco que se puede recoger, es que estamos yendo hacia un tercer año consecutivo de contracción económica con elementos que puedan hablar de que la contracción va a ser de más de 2 dígitos, es decir, superior al 10%, comparado con el 5,7% que publicó el Banco Central para el año pasado. De las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional, o que ellos señalan como medidas que hayan tomado, ¿cuáles considera que son positivas para revertir algunos de los efectos nocivos que se han tenido a largo plazo? Mira, yo no te puedo hablar de medidas positivas o negativas, yo creo que iban en dirección correcta y varias de las políticas implementadas por el exministro Pérez Abad iban en esa dirección, en generar un tipo de cambio que efectivamente manejara por oferta y demanda era primordial. Ajustar los precios, eso era otra medida que tenías que tomar. Sin embargo, los precios no pueden mantenerse fijos, tienen que nuevamente ser regidos por el mercado. Y otra medida que realmente se había sonado como muy positiva era la posibilidad de devolver las empresas agarradas por el gobierno al empresario privado para que pudiese impulsar la productividad en Venezuela. Sin embargo, cuando se empezaron a tomar estos temas es que empezó a la discusión entre las partes, entre el gobierno y entre esta parte un poco más pragmática que se encontraba dentro del Ejecutivo Económico, y es cuando sale en este caso el exministro Pérez Abad y Eulogio del Pino echa para atrás la posición que había hablado sobre la situación en PDVSA. Sobre la posibilidad de revertir expropiaciones. Correcto. Finalmente, la medida tomada y que fue oficializada el día de ayer en Gaceta respecto a asignar a un militar por cada rubro de alimentos en el país. Esto podría ir en contra de esta evolución que se les había ido permitiendo a los precios en algunas áreas para que puedan ser productivos y para que se puedan ofertar en el país. Mira, hay algo que tiene que quedar claro y que lo entienda la población y que lo entienda cualquier facción, bien sea del gobierno o de la oposición. Mientras tú implementes más controles, más problemas vas a tener, las expectativas van a seguir estando desancladas de la realidad y vas a tener mayor inflación y un tipo de cambio que puede ser impactado, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer es darle la oportunidad al mercado que fije lo que es el precio por oferta y demanda. Tú ahorita tienes una oferta muy reprimida y una demanda bastante alta. Ese desequilibrio es lo que hace que los precios estén creciendo. Es un resultado de lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, dada la escasez que existe en el país. Entonces, poner más generales significa tratar de generar disciplina. El tema es que no es disciplina lo que necesita Venezuela. Venezuela necesita confianza y credibilidad. Y esto solo se gana a través del mercado. Finalmente, ¿cuál es la reflexión que usted le deja a los venezolanos en este momento que necesitan tratar de resguardar parte de lo que tienen en capital? Mira, siempre hemos hablado de que la mejor opción no es tener el dinero en bolívares en la cuenta. Hoy en día el bolívar en la cuenta no genera nada. Siempre tienes que buscar algún mecanismo que te pueda proteger. Algunos pueden ser la divisa, algunos puede ser algún tipo de bien, pero una forma que tú mantengas el valor del dinero en el tiempo, porque yo creo que esto lo ha aprendido toda la población venezolana, que es mantener un bolívar en la cuenta en principios de año a mantenerlo ahorita, realmente tienes menor capacidad de compra. Y también es momento para reinventarse, porque los países no se acaban, y eso hay que decirlo, estamos en una situación muy pésima. Yo creo que ya llegamos a un punto donde está muy cercano a ese punto de inflexión, donde la economía puede empezar a recuperarse, y esta economía venezolana, sobre todo, que pareciera que tuviese una camisa de fuerza que no deja expandirse, y ahí sí es donde yo creo que cualquier programa que tú coloques a la economía, que te busque estabilizarlo, va a ser expansivo, es decir, tú vas a llegar a crecer, y para eso necesitas aguantar. ¿Y aguantas cómo? Utilizando todas tus virtudes. Si, por ejemplo, sabes hacer tortas y las puedes vender, es una oportunidad para hacerlo, aunque es difícil conseguir la harina, pero cada quien tiene diferentes facultades que tiene que explotar y tiene que buscar, porque la verdad que mantenerse con un salario no es ahorita la mejor opción para Venezuela. Sin embargo, hay que cuidar el trabajo, es fundamental. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era el economista Carlos Miguel Álvarez, él es parte del grupo de Econalitan. Nosotros vamos a hacer otra pausa.